Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta hora. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a buscarte, a buscar tu rostro, Señor. Y gracias, Dios, porque sabemos que hoy tú nos vas a hablar, tú nos vas a enseñar a través de este capítulo 23 de Segunda de Reyes, Señor. Y te ruego, Dios, que seas tú el que nos hable, Señor, y el que nos enseñe en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer el versículo del 1 al 3. Y dice, permítanme, 23. Y dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Dios con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Dios. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos de Dios, que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, esta es la continuación de la historia que empezamos hace 8 días, en el capítulo 22. Y si recuerdan que nos quedamos en el capítulo 22, cuando pues hallan el libro del pacto en el templo, y se da cuenta Josías que va a venir un juicio, ¿verdad?, sobre Judá, pero Dios le hace una promesa a Josías, ¿sí se acuerdan? Le dice que él no va a ver cuando Judá caiga. Sus ojos no van a ver eso, sino mientras que él esté vivo, van a pasar otras cosas, pero Dios le va a dar ese tiempo, ¿verdad?, para que mientras esté Josías vivo, él no va a ver estas cosas. Entonces, haya este libro y lo lee, y eso es algo que es sumamente de importancia para nosotros, porque vemos que pasan 4 cosas en estos 3 versículos. Que él halló este libro, y número 1, le da la importancia de vida a la palabra de Dios. Eso es lo primerito que sucede. ¿Por qué? Pues porque la lee, ¿sí? Encuentra el libro y lo lee, no nada más encontró el libro y dice, pues qué padre, qué hallazgo, es un tesoro, y vamos a ponerlo en un lugar especial, y lo vamos a poner en una vitrina, y le vamos a poner oro alrededor, y lo vamos a llevar a un museo, y le vamos a poner focos, y vamos a hacer una procesión, y va a venir gente y va a conocer el libro. No, ¿verdad? Le dio la importancia de vida, la leyó, y luego ¿qué hace? La lee enfrente de todos, ¿sí? Es muy, muy importante que hizo esto, que la valoró, ¿sí? Y entonces está demostrándole a todos qué es lo que se tiene que hacer con la palabra. Le doy la importancia de vida y la leo enfrente de todos, y les enseño qué es esto. Entonces la valoro, le doy la importancia. Y después dice acá que hizo, que se humilló. Entonces vamos a ir a Santiago, por favor. ¿Qué nos enseña Santiago 1 en el versículo 21? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Dice ahí, reciban con mansedumbre. Eso fue lo que hizo Josías, recibió con mansedumbre la palabra. Entonces, número 1, le dio la importancia de vida, la leyó, la valoró, y como número 2, está recibiendo con humildad la palabra, está recibiendo con mansedumbre, como ahorita estamos viendo
Santiago. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Tenemos que tener nuestra Biblia? Sí, qué bueno que tengamos nuestra Biblia. Pero ¿qué vamos a hacer con la Biblia? Tenemos que darle la importancia de vida y tenemos que leerla, pero recibirla de manera humilde, recibirla con mansedumbre. Porque podemos decir, no, pues yo sí tengo mi Biblia. Yo la compré o me la regalaron y está bien bonita y está bien grande y la cuido mucho, hasta la forré y está bien padre mi Biblia y la llevo a todos lados. Pero ¿para qué la llevas a todos lados? ¿Qué objetivo tiene? ¿Para sentirme mejor que todos los demás que no traen la Biblia bajo el brazo? Que yo soy mejor porque yo sí traigo mi Biblia, porque yo la traigo de papel, yo no la traigo en el celular. No, porque pues eso está muy feo. ¿Cómo la vas a traer en el celular? Eso no sirve. A ver, ustedes díganme, ¿sirve o no sirve? Es la palabra. No podemos decir que porque está en un celular o porque está en un iPad o porque está en la computadora no sirve. Es la palabra. Si está en tu mente y en tu memoria y la puedes hasta escribir de memoria, pues sí sirve, ¿verdad? Entonces no importa el formato y no, la cosa es qué valor le estamos dando a la palabra de Dios. ¿Para qué la leo? ¿Para llenarme de información? Porque quiero saber muchísimo y quiero saber más que los demás. Quiero saber mucho porque quiero debatir para que cuando vengan y me pregunten, yo ya tenga la respuesta lista. ¿Sí? ¿Para qué quiero leerla? ¿Para qué quiero tenerla aquí debajo del brazo todo el tiempo? Para recibirla con mansedumbre, es lo que estamos aprendiendo ahorita. Para recibirla con humildad, porque las palabras no son vacías. La palabra de Dios nos habla directamente a nosotros, está viva y entonces tenemos que tomarla como es, recibirla porque es para mí. También les voy a leer que dice Salmo 119:1, si lo quieres buscar ahí. Ajá. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, ¿sí? Somos bienaventurados los que andamos en la palabra. Para eso tenemos que tener la palabra, para andar en ella, no nada más para decir, aquí traigo mi Biblia, y aquí lo muestro y a todos y en el metro que me vean que traigo mi Biblia. Pues está bien que te la vean, sí, pero el objetivo, ¿cuál es mi motivación? Número 3, ¿qué hace Josías aquí en estos 3 primeros versículos? Desde el más pequeño hasta el más grande escuchó la palabra. Y si ves ahí dice que estaban los profetas, los sacerdotes, los varones de Judá, los que moraban ahí en Jerusalén. Desde el más pequeño hasta el más grande estaba ahí. Y eso es lo que hacemos nosotros acá, ¿verdad? Aquí en la congregación. Queremos que todos escuchen la palabra, desde el más pequeño hasta el más grande, porque ese es el objetivo de que conozcamos la palabra, de que todos lo escuchen, de que todos reciban de la palabra, que todos aprendan que hay que darle ese valor y esa importancia. Y número 4, excelentísimo, que vemos que hace un pacto. Sí leímos, ¿verdad? Dice, iremos Dios, iremos en pos de ti. Entonces, Josías es un muy buen rey porque recibe la palabra, responde a la palabra, la valora y decide, ¿verdad?, seguir la palabra. Él ha decidido seguir al Señor con todo su corazón. Él en ese entonces tenía pues hasta Deuteronomio, ¿no? Tenía los primeros 5 libros. ¿Y qué dice Deuteronomio 6:5? Amarás a Dios con todo tu corazón. Y Él está haciendo esto, está amando a Dios con todo su corazón, está amando la palabra con todo su corazón. Está haciendo todo lo que está en su mano pone todo lo que es Él para guardar la palabra. Halló este libro y dice, la vamos a seguir
con todo el corazón, porque así dice, ¿verdad? En estos 3 primeros versículos. Él se está comprometiendo a seguir estas palabras con todo el corazón. Y qué hermoso que al final del versículo 3 dice, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo también quería hacer esto. Qué bueno que el pueblo quería seguirlo, quería ser el rey, ¿verdad? Y no ir en pos de sus dioses, porque finalmente ellos estaban acostumbrados a tener muchas deidades, se habían colado muchas ideas, muchas ideologías, muchos dioses, muchas tradiciones de humanos, pero dicen, ok, Josías, tienes razón, aquí está el libro y sabemos que esto es lo bueno, sabemos que esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir la palabra con todo nuestro corazón. ¿Y qué nos dice Jesús? Las palabras de Jesús que nos enseña. Aquel que me ama, guarda mi palabra, ¿verdad? Eso dice Jesús. El que me ama, guarda mi palabra. Entonces nosotros, si amamos a Jesús, guardamos su palabra, así demostramos que lo amamos, así se puede dar a conocer. Cuando alguien simplemente, sin preguntarte, sin conocerte, nada más de estar contigo, sabe que guardas tú la palabra, ¿sí? No necesitamos más que nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Decidimos amarlo, pero Él nos amó primero. Y no lo amamos por todas las bendiciones que nos pueda dar, que sí nos da muchas bendiciones, pero no lo amamos por eso. Definitivamente lo amamos por quién es Él, por el sacrificio hermoso que hizo por nosotros y porque Él nos amó primero. Entonces, atesoremos muchísimo la palabra. Josías está haciendo esto, está atesorando la palabra, a pesar de que él sabía del juicio que iba a venir sobre Judá. Dijo, bueno, en mi tiempo voy a aprovechar mi tiempo para que ellos conozcan la palabra y que alcance a las demás generaciones, ¿verdad? La palabra, que siga, porque a lo mejor estos van a quedar en el camino, pero los que siguen necesitan conocer, necesitan saber la palabra. Entonces vamos a leer el versículo 4. Y ahí dice el subtema, reformas de Josías. Josías va a empezar a hacer cosas bien radicales, va a empezar a quitar un montón de cosas, vamos a ver cómo todo va a empezar a quemar, todo va a empezar a quitar, porque Él quiere que la palabra sea cumplida, que todos los mandatos de Dios, que todo lo que Él está leyendo y que le está leyendo al pueblo, se haga, ¿sí? Entonces, así es como se le llama a todo esto que empieza a hacer Él, las reformas, porque Él empieza a cortar con todo. Y vamos a leer versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Dios todos los utensilios que habían hecho sido para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Sí? Entonces quemó todos los utensilios, quema todo lo que haya servido a otros dioses y lo hace polvo y manda esas cenizas fuera de Jerusalén, ¿sí? Versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Entonces primero quema todos los utensilios y después está siendo muy serio con lo que está haciendo, quita a todos los que usaban
estos utensilios, ¿sí? Dice aquí todos los sacerdotes. Y menciona aquí la palabra, los signos del zodiaco. Cuando Isra hace 15 días que tocó, también nos habló de esto, ya lo habíamos escuchado, pero de nuevo lo volvemos a leer. Nosotros no estamos regidos de ninguna manera por las estrellas, por los planetas, por la alineación de planetas y estrellas, y todo eso son ideas humanas y básicamente son mentiras. Entonces nosotros los que conocemos a Dios, que no se nos olvide que el que rige nuestra vida es Dios, el que creó esos planetas, el que creó esas estrellas, ¿sí? No nos rigen las estrellas o los planetas o esas cosas que dicen, ¿sí? Para que no nos distraigamos con esas cosas. No voy a dar una gran explicación porque ni siquiera me gusta investigar de eso, pero simplemente eso no es para nosotros, no es para ti, no es para mí, no tenemos que hacer caso de eso, porque sabemos que el que rige nuestra vida es Dios, ¿ok? Bueno, entonces Josías quita a todos estos sacerdotes. Versículo 6 dice, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces él está quemando todo, que todo quede hecho polvo, que todo quede hecho nada. Y pues hasta va y echa ese polvo en lo que ya es polvo, ¿no? Que dice que ahí en los sepulcros, que pues ya también no era nada. Todo tenía que ser nada. Versículo 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Dios, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Entonces todo esto ya se había ido hasta adentro del templo y Josías quiere eliminar todo lo saca, porque si ves dice que saca de la casa de Dios, ¿sí? Ya estaba adentro, entonces había que sacar todo esto. Estas personas ofrecían su cuerpo porque decían que de esta manera adoraban a sus dioses. Y entonces, ¿qué dijo Josías? Esto no puede ser, yo tengo que derribar todas estas cosas y tengo que sacar todo esto porque es horrible lo que están haciendo estas personas, y derriba todos estos lugares. Versículo 8, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Entonces él quita todos estos altares, los derriba, y si ves dice la palabra profanó, esto significa que contaminó, ¿sí? Para que ya no sirvieran, para que ya no tuvieran uso, ¿sí? Entonces por eso es que se usa esta palabra de profanó, los contamina estos altares para que ya no sirvan. Y algo que me llama la atención es que cuando tú y yo nos alejamos de Dios, podemos empezar a levantar altares a muchas cosas. Ahorita a ti se te pueden venir a la mente muchos ejemplos, ahí tómalo, cada quien se le puede ocurrir algún ejemplo, pero si tú levantas un altar ahí en tu vida, en tu corazón, en tu mente, vas a dejar que esas cosas sean las que gobiernen tu vida, que guíen tu vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo hoy la palabra? Que quitemos cualquier altar, cualquier cosa que a ti te esté quitando el tiempo, cualquier cosa a la que tú estés adorando hoy, que no sea Dios, quítala, hazla a un lado, derríbala, quémala, que sea polvo,
no te sirve, ¿sí? Quítala por completo. 9 y 10 vamos a leer. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. ¿Se acuerdan cómo era este rito a Moloc? Pasar por fuego, ya nos los han explicado varias veces, y era cuando llevaban a sus bebés a que fueran quemados vivos. Entonces Josías también dice, esto es horroroso, ¿cómo vas a hacer que un bebé sea quemado vivo? Es lo más horrible que puede pasar. Entonces vamos a quitar también esto, y nos lo está enumerando cosa por cosa, cómo lo está derribando, porque eran tradiciones terribles que estaban haciendo el pueblo de Dios, que habían dejado contaminar sus vidas, sus tradiciones, y habían dejado pasar todo esto, a pesar de que era horrible, como que no se habían sentado a pensar que todas estas cosas eran totalmente opuestas a Dios, porque Dios siempre busca la vida, y todo esto era muerte. Versículo 11 y 12 dice, quitó también los caballos de los reyes de Judá, que habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en 2 atrios de la casa de Dios, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Todo lo está derribando, ¿verdad? Todo lo está quemando, porque todo se tiene que ir, todo se tiene que quedar borrado, todo tiene que quedar atrás, y lo único que tiene que quedar ahí listo y puestos es todo lo que esté dedicado a Dios, solamente el templo y solamente las cosas que verdaderamente agradan al Señor. Versículo 13. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable a los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Estos 3 templos eran los templos que hizo Salomón para sus mujeres, para que estas mujeres que eran extranjeras pudieran adorar a sus dioses, y todavía estaban en pie, a pesar de que había habido reyes buenos, todavía esos templos estaban en pie y estaban existiendo, y obviamente todavía había quienes entraban a esos lugares para hacer sus cultos y sus ritos. Entonces Josías es que entra y quema todo y quita todo y derriba todo, porque pues es lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Entonces esto es en el versículo 14. Es toda una reforma, de verdad, es bastante lo que hizo Josías. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Entonces aquí mencionan a Jeroboam. Sí, se va a la raíz de donde todo empezó, porque si nos acordamos, Jeroboam fue el que inició todo esto, todos estos ritos y prácticas a ídolos extranjeros que no tenían que ser. Fue Jeroboam el que inició todo esto. Versículo 16.
Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Dios que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Entonces, esto ya lo vimos hace unas semanas, pero vamos a regresar y leerlo, vamos a recordar. Primera de Reyes 13, por favor. Versículo 1 y 2. Y vamos a recordar lo que se dice de Josías. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando en Jeroboam, junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar. ¿Sí? No está hablando a una persona, le está hablando al altar. Por palabra de Dios, y dijo: altar, altar, así ha dicho Dios. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Cómo se llama? Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Qué hermoso, ¿no? Él está cumpliendo esa profecía que se habló sobre él, porque él lo está cumpliendo no porque alguien lo dijo, porque dijo, como yo soy Josías, pues tengo que hacer esto. No, él lo cumple por amor a Dios, él lo cumple porque él quiere estar apegado, él leyó la palabra y él quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces aquí es que se cumple la profecía de Josías. Seguimos leyendo en el versículo 17. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Sí? Entonces ahí él se está dando cuenta de lo que está pasando, que estaban hablando de él. Y él dijo: déjenlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. ¿Sí? También quitó todo esto. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Está increíble lo que hizo este Josías. Hizo muchísimas cosas, yo no tengo idea cuánto tiempo le tomó esto, pero fue muchísimo lo que hizo. Y si ves, no nada más se limitó al área de Judá, sino que la reforma se extendió por todo el territorio de Israel, y Josías va quemando todo lo que no es de Dios, todo lo que había contaminado al pueblo. Y de verdad yo veo cómo Josías toma muy en serio la palabra que había leído. Él la lee y dice: esto es lo que Dios está mandando. Y yo veo en Josías una urgencia por obedecer a Dios. A él le urge que quede todo limpio. Él quiere, anhela obedecer a Dios. ¿Pero por qué? Porque él le dio la importancia a la palabra. Él recibió con mansedumbre la palabra. Y número 3, él está obedeciendo la palabra. Pero ¿sabes que él no está obedeciendo la palabra de manera mecánica? Porque tengo que. Eso es lo que me manda, pues bueno, no tengo muchas ganas, no me gusta, no es una gran idea, pero bueno, me corresponde porque soy el rey, lo hago. En ningún momento vemos eso, que Josías dice: tengo que. Él anhela obedecer a Dios, él quiere hacer todas esas cosas, pero porque la palabra llegó a su corazón
de esta manera, la recibió con mansedumbre. Y eso es lo que tiene que pasar en tu corazón y en el mío, que cuando obedezcamos sea por esto, porque primero leímos la palabra y se implantó en mi corazón con esa humildad, con esa mansedumbre, y no es porque tengo que. Sí, entonces, qué hermoso ver de Josías, que él le urgía obedecer al Señor porque lo amaba, porque dice, yo quiero hacer esto por el Señor, porque esto es lo correcto y no es por lo que tengo que, ¿sí? Entonces, ¿qué me muestra hoy Dios de esto hasta aquí con esta reforma que estamos viendo de Josías? ¿Le estoy dando la importancia de vida a la palabra de Dios? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estoy recibiendo con humildad y con mansedumbre la palabra? ¿Sí? ¿La estoy recibiendo primero para mí? ¿Sí? Pienso que es para mí y no para el que no vino. Y número 3, bien importante, estoy obedeciendo la palabra, porque a lo mejor me dicen, no, yo sí leo la palabra, yo siempre la leo, pero a lo mejor no la has recibido con mansedumbre, pero a lo mejor ya la recibiste, gracias a Dios, con esa humildad, pero no la estás obedeciendo. Entonces son las 3 cosas, ¿verdad? Tenemos que recibirla y tenemos que atesorarla y tenemos que obedecerla. Josías está siendo muy radical en todo lo que está haciendo, está quitando todo lo que se parezca al pecado, todo lo que tenga que ver con el pecado, todo lo que tenga que ver con ídolos, con dioses, con todo lo que no tenga que ver con Dios, todo lo está quitando. Y nosotros de igual manera es lo que Dios nos pide hoy que hagamos, que quitemos todo el pecado, pero también, ¿sabes qué? Que quitemos hábitos del alma, ¿sí? Cosas que no se ven, porque a lo mejor podemos quitar cosas que se ven, pero hay que quitar también cosas que no se ven. Vamos a leer, por favor, Gálatas 5. Gálatas 5. Y aquí en el versículo 19 nos habla de cosas que se ven, pero también de las que no se ven. ¿Sí? Y dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que sí se ve, fornicación, inmundicia, lascivia, pero dice también idolatría. La idolatría no se ve. Yo no sé si tú adoras al dinero, ¿sí? O adoras pasar horas y horas en el internet viendo pornografía, o yo no sé, ¿no? Muchas cosas que no se ven. Y dice también enemistades, y está en el mismo renglón, en el mismo, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, ¿sí? Y aunque no esté en un mismo renglón, piensa que está en el mismo renglón, ¿sí? Dios le está dando la misma importancia a cada una de estas actividades. No una es más, no una es menos. Orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas, ¿sí? Algo que se parezca. No exactamente esto, pero algo que se parezca, porque dice ahí cosas semejantes a estas. Y hasta abajo en el 26, para acabar el capítulo, dice, no nos hagamos vanagloriosos. Entonces también tiene que ver la vanagloria. Irritándonos unos a otros. ¿Te la pasas irritando a alguien más? ¿Sí? A ver cómo lo molesto, a ver cómo le meto el pie, a ver cómo lo hago sentir mal. Dice también envidiándonos unos a otros. Entonces también habla de la envidia. Son un montón de cosas que te digo que son hábitos del alma.
hábitos del alma que tenemos que corregir, tenemos que quitar, que erradicar, que quemar, que hacer polvo. Dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Entonces, pídele al Señor, ven Padre y consume todo esto que no me sirve, todo esto que me estorba para seguirte, porque quiero seguirte todos los días, no nada más que parezca que te sirvo, no nada más que parezca que te amo. Quiero que vengas tú y consumas todo esto que estorba, porque estorba, de verdad que estorba para tener una vida como la que Dios quiere, una vida plena, una vida gozosa, una vida llena de vida, ¿sí? Porque luego vemos vidas súper apagadas y tristes y es por esto, porque están cargando un costal gigantesco y lo vienen cargando y son hábitos del alma que tendrían que ser quemados y erradicados para que puedas vivir tu vida libre, ¿sí? Y que puedas avanzar y que puedas seguir a Cristo de manera libre. Vamos a seguir leyendo versículo 21 y dice aquí: Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Señor nuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, ¿sí? Todo estaba en este libro que habían encontrado. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel. Ya habían pasado muchísimos años, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Dios en Jerusalén. ¿Qué es la Pascua? Es la fiesta que Dios le había mandado al pueblo a celebrar. ¿Qué celebraban? Fue cuando Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Y entonces, en este día de la Pascua tenían que sacrificar un animal y cocinarlo y comerlo con hierbas amargas y con panes sin levadura. ¿Y todo esto para qué? Pues para que surgieran preguntas y que el hijito le dijera a la mamá y el papá: ¿por qué hacemos esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Y entonces surgiera, ¿verdad?, la explicación. Y entonces te explico a ti, nueva generación que no conoces, es que Dios nos libró, es que Dios nos salvó, es que Dios nos sacó de la esclavitud. Porque un tiempo fuimos esclavos, hoy somos libres, pero un tiempo fuimos esclavos. Y entonces recordaban esto, ¿verdad? Y entonces era esta explicación. Y entonces recordaban cómo Dios había guardado la vida de cada primogénito del pueblo de Dios, a diferencia de los de Egipto, ¿verdad? Que todos los primogénitos habían muerto. Animales y seres humanos y todos los primogénitos habían muerto, pero el ángel de la muerte había pasado derecho y no se había detenido en las casas del pueblo de Dios, porque así lo había querido Dios. Entonces, ¿para qué los panes sin levadura? La levadura simboliza el pecado, entonces era sacar la levadura, ¿sí? Sacamos el pecado de nuestra vida, por eso son los panes sin levadura, simboliza esto. Y entonces nosotros hoy en día, bueno, a lo mejor tú no celebras la Pascua como tal, que aquí en México conocemos como Semana Santa, y bueno, se ha desvirtuado un poco o mucho la celebración, pero finalmente es para celebrar la Pascua y es para celebrar eso, cuando Dios liberó a su pueblo. Pero tú y yo hacemos algo cada mes y es celebrar la Santa Cena, ¿verdad? ¿Y para qué lo hacemos?
para recordar el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Y lo hacemos cada mes y cada mes y cada mes, de aquí a que vuelva Jesús, porque así dice la palabra, háganlo hasta que Él regrese. Tengan de mi memoria y háganlo y enséñenselo a todos para que tengan memoria de mí, para que sepan que yo, Jesús, fui el que murió en la cruz por ti. Y entonces recordamos su sacrificio y sabemos que la resurrección de Jesús fue para traernos vida, vida a ti y a mí, gracias a que Él sacrificó su vida. Sí, entonces por eso es que nosotros también celebramos la Santa Cena. Versículo 24. Dice ahí, persiste la ira del Señor contra Judá. 24, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Sí, fíjate que dice, y todas las abominaciones, sí, porque nos lo empieza a enumerar, pero después dice, bueno, y todas las abominaciones, para que quede dentro todo, porque a lo mejor tú y yo podemos decir, pues yo tengo ahí unas cosillas que pues no están tan mal, no, como que creo que no hacen mucho daño, pero metámoslas ahí, ¿sí? Mejor que no lo tengamos, mejor que saquemos esa cosilla leve, pequeña que pudiéramos tener, también saquémosla. Si te está contaminando, quítala. No vale la pena, no nos sirve, no nos aporta, quitémosla. Versículo 25, y dice, fíjense cómo dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Nadie como Josías, ni antes ni después. Qué hermoso que hablan así de, y quedó escrito, ¿verdad? Quedó escrito así de Josías. Versículo 26, y nos vamos a ir de ahí hasta el 29. Con todo eso, Dios no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Dios, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Aquí vemos cómo muere Josías. Josías muere en una guerra que no era la suya. En ese tiempo, pues si vemos, había constante conflicto y había mucha tensión por las ciudades, y bueno, había conflictos, ¿verdad?, en esos lugares. Entonces, vamos a leer esta historia, está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 35. Y vamos a ver cómo es que muere Josías. Aquí está un poquito más ampliado, que básicamente es igual. Y dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Nada que ver, ¿verdad? Josías no tenía ni por qué aparecerse, pero bueno, ahí va Josías. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy,
sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios con D mayúscula, checa que ahí dice Dios con D mayúscula, me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, ¿verdad? Ahí dice, eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Y bueno, pues ahí cae Josías, ahí termina su vida. Y pues no escuchó las palabras de Dios. ¿Josías fue un rey bueno? Sí. Acabamos de leer que no hubo un rey como él, ni antes ni después, ni quien se hubiera convertido de todo su corazón, así lo leímos, ¿verdad? De todo su corazón, de toda su alma. Al final se equivocó, ¿sí? Y vemos que pues simplemente Josías también era humano, no era perfecto, no podemos decir de él que fue un hombre perfecto, y pues qué bueno que no podemos decir de él que era un hombre perfecto, porque el que es perfecto apenas iba a venir, ¿verdad? Y de Jesús es que podemos leer de todo lo que él hizo y de cómo actuó y de cómo fue su caminar y que su vida fue perfecta y que de verdad fue intachable y que Jesús de verdad nunca pecó, nunca se equivocó. Y entonces no leemos eso de Josías, gracias a Dios, ¿verdad? Pero qué hermoso leer y conocer todas estas cosas de Josías y a pesar de este último momento que ya aquí pierde la vida en esta guerra, sabemos que él, su corazón era conforme al de Dios y bueno, Dios obviamente que lo recogió. Aquí, bueno, pues se equivocó, pero gracias a Dios porque de quien hablamos, de alguien perfecto, siempre va a ser de Jesús. Y bueno, vamos a ver el final del capítulo que dice de los otros reyes que estuvieron después de Josías. Y vemos el versículo 31 que dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses, nada más estuvo 3 meses. Dice, el nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces Joacás no es el hijo primogénito de Josías, este es otro de sus hijos y vemos cómo el pueblo es quien lo elige, que lo pone como rey, pero solamente dura 3 meses en el reinado porque llega el faraón y ahí mete su cuchara y lo lleva a la cárcel y hace que ya no pueda reinar. Pero lo que leímos fue esto muy triste, que no hizo lo bueno. Dice ahí que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y qué triste, la verdad, porque teniendo un buen ejemplo, un excelentísimo ejemplo en su padre, Josías, pues no tomó ese ejemplo. Y pues a ti y a mí como padres, pues nos dice, oye, pues si este rey era un rey y hizo todas estas cosas tan grandiosas para el Señor y hizo tantas reformas y su corazón estaba tan apegado a Dios, pues ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿No? Porque pues, qué ejemplo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que confiar en que el Señor tiene un tiempo también para nuestros hijos.
Nuestra responsabilidad es enseñarles la palabra, ¿sí? Pero ellos como individuos van a tener su propio proceso con el Señor y lo único en lo que tenemos que tener confianza es que van a alcanzar misericordia de Dios, ¿sí? Nuestra responsabilidad es hacer lo que nos toca, ¿sí? Orar por ellos y después confiárselos al Señor, ¿sí? Entonces esto es una gran enseñanza también para nosotros, que tenemos que confiar en el Señor, que nuestros hijos también alcanzarán misericordia, pero que ellos son otra persona, ¿verdad? No podemos heredar la salvación, así como a ti y a mí no nos heredaron nuestros papás la salvación, ¿verdad? Aquí Joacás decidió hacer lo malo. A pesar de tener un excelente ejemplo, decidió hacer lo malo. Y luego vamos a ver este otro rey, versículo 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, era otro hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Entonces este es el segundo rey después de Josías. El primero, bueno, ya vimos que se lo lleva preso Faraón. Y este segundo rey lo elige Faraón. Así dice aquí, que lo elige Faraón, y qué cosa tan extraña. Incluso le cambia el nombre, no respeta el nombre que le habían dado sus padres, sino que le da un nombre que él quiere. Entonces, básicamente este segundo, pues es el que sí hace lo que quiere Faraón, porque el primero, entiendo yo que no estaba pagando los impuestos o las multas que dice aquí que estaba estableciendo el Faraón, pero este otro dice que sí le estaba dando el dinero que Faraón quería. 35 dice, y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo, de la tierra, de cada uno, según la estimación de su hacienda, para darlo al Faraón. Sí, entonces él también hace lo malo delante de Dios. Otra vez estamos viendo que hace lo malo y aún pues queda como marioneta, ¿no?, del Faraón, porque decide hacer lo que él le pide, decide hasta ver cuánto es lo que vale la tierra y lo que cada persona tiene, y dice ahí que a cada uno le quitó dinero, ¿verdad? Le quitó cosas para dárselas a Faraón. Y así termina este capítulo. Pues es triste ver cómo los hijos de Josías no decidieron seguir los pasos de su papá, de haber seguido a Dios, a pesar del ejemplo que vieron en su padre. Pero pues lo que quiero yo que nos llevemos hoy de este capítulo es de lo primero que leímos al principio del capítulo, y es acerca de la palabra. Número 1, valorar la palabra, darle la importancia de vida a la palabra, que no se nos olvide que es la palabra viva, que es la misma palabra de Dios, que Dios fue quien la inspiró, ¿sí? Que son las mismas palabras de Dios dictadas a los seres humanos, a cada autor que aparece aquí en la Biblia, pero que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces valorémosla como lo que es la palabra de Dios. Número 2, recibámosla con humildad y con mansedumbre. Todo lo que leamos, recibámoslo para nosotros. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? Y recibámosla, ¿para qué? Para obedecerla.
¿sí? Para no tener que obedecerla mecánicamente y ciegamente y decir, pues me toca, pues tengo que, pues es que así dice la Biblia. Qué mejor hacerlo porque la recibí en mi corazón, porque entró a mi corazón y flechó mi corazón, ¿sí? Qué mejor hacerlo de esa manera, porque amo a Dios y porque amo su voluntad y porque sé que es lo mejor para mi vida, ¿sí? Y no nada más obedecerla, pues, porque tengo que. Entonces, vayámonos con esas tres cosas y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú te revelas a nosotros, porque pues haces que tu palabra se revele a nuestro corazón, Señor, y te pido, Padre, que cada cosa que tú nos enseñes, Señor, pues la podamos guardar, Dios, con importancia, Dios, con esa importancia en el corazón y también en la memoria, que no se nos olvide, Señor, porque queremos, Dios, estar apegados a ti y queremos, Dios, que tu palabra se haga carne en cada uno de nosotros, Señor, y que se haga carne cada día en nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.